En las películas y en las series vemos muchas veces a los típicos agentes del FBI tocando la puerta del protagonista para hacer una investigación. ¿Cómo son estos agentes? Imaginad la escena, ¿no? Viene el protagonista, tocan la puerta, abren y hay, por lo general, dos hombres corpulentos, altos, vestidos de una manera especial, con unas características, yo diría, comunes. Pero es que en la vida real son así y tienen sus razones porque consiguen, con ciertas técnicas que voy a explicar ahora en adelante, persuadir a la gente. Persuadir a la gente. No te pierdas estos 10 trucos que te servirán para persuadir como el FBI. Primer truco, una primera impresión impecable. Ese momento que el protagonista escucha que tocan la puerta, se levanta, abre, ¿qué ve? Dos personas con una imagen intachable, generalmente de traje. Y es que la primera impresión es lo más importante. Nunca hay, como dicen, una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Eso es así. Es así, la primera impresión suele ser la más importante. Hay mucha investigación al respecto y haré más vídeos de este tema de la primera impresión porque os va de verdad a resultar útil y aparte interesante. El resto de la conversación que tenemos generalmente luego de esa primera impresión la utilizamos para nosotros, aunque nos demos cuenta o no, yo diría justificar esa primera impresión que tuvimos. Empezamos a coger detalles de la gente solo para justificarnos a nosotros mismos que no nos hemos equivocado de esa primera impresión. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esta gente del FBI tiene una imagen muy profesional, muy cuidada. Cuidemos nuestra imagen, sobre todo en la primera impresión, en las siguientes también. Pero en esa primera impresión es muy importante, muy importante. El truco número 2. Tratan a la gente por su nombre de pila. Por supuesto, en nuestro caso dependerá mucho de la situación, del protocolo, del respeto o el cargo de la otra persona. Pero hay muchos estudios que sugieren que nuestro nombre es el sonido que mejor admitimos y que permite entablar con nosotros un vínculo en nuestro nombre. Y tiene lógica, lo escuchamos desde que nacemos, entonces eso nos produce cierta satisfacción el escucharlo. En lo posible, llamemos a las otras personas por su nombre, en lo posible. El tercer truco es sumamente importante, sumamente importante. De hecho, tengo vídeos, voy a hacer más sobre este tema porque es relevantísimo para la comunicación interpersonal y hablar en público incluso. Y es no solamente escuchar a las otras personas, que es, yo diría, básico, sino también hacerlas sentir escuchadas. El hecho que las escuchemos no tiene por qué hacerlas sentir que las estamos escuchando. Es muy importante hacerlas sentir que las estamos escuchando. Eso se hace mirándole a los ojos, asentando con la cabeza, haciéndole alguna pregunta sencilla, pero que le da pie a la otra persona a estar segura de que le estamos poniendo atención y escuchándola. Si la gente de verdad se siente escuchada, se sentirá mucho más en confianza con nosotros y se abrirán y podremos conectar. El truco número 4 del FBI, que los tenemos ya pillados, es que limitan sus intervenciones, en tiempo incluso. Suelen no hablar más de 30 segundos sin que intervenga la otra persona. Es que según, muchos estudios, pero una de las personas que más ha estudiado esto es Andrew Newberg, que ha concluido que el cerebro humano puede poner atención a un máximo de 4 cosas a la vez. Repito, 4 cosas a la vez. Yo 1 o 2 como mucho, pero hay gente que hasta 4. Entonces, obviamente, si estamos 5 o 10 o 15 minutos argumentando y explicando a otra persona algo sin parar y sin escucharle, pues esta persona al final tendrá no 4, sino 400 puntos y recordará muy poquitos de todos ellos. Posiblemente el que más le llame la atención o le importe, ¿no? Porque le afecta. Entonces, ser muy concisos en tiempo y en conceptos y darle oportunidad a la otra persona que hable. El truco número 5 es que los agentes del FBI se transforman en espejos. Suena raro, pero es así. Ellos le llaman mirroring. Es algo muy estudiado e implica imitar en cierta manera el lenguaje corporal de la otra persona. Eso hace que entremos en sintonía con ella y se sienta más cómoda y
por sentirse más cómoda, pues tiene más confianza en nosotros. Es un poco imitar su pose, sus gestos, cómo se levanta, cómo se pone de pie, cómo utiliza las manos, el tono en que habla. Yo hago una analogía con el lenguaje verbal. Si hablamos el mismo idioma, pues nos comunicaremos. Si hablamos los dos en francés, pues posiblemente nos comunicaremos. Si uno habla alemán y el otro chino, pues no hay comunicación. En el lenguaje corporal también hay algo similar. Entonces el hecho de conectar y de utilizar ese mismo lenguaje corporal hará que entremos en sintonía y nos será muchísimo más fácil entrar en confianza con la otra persona. Y sobre todo que haya esa conexión y que confíe en nosotros. El truco número 6 es muy interesante. La verdad es que lo he pillado y lo he utilizado y es, aparte de interesante, muy efectivo. El truco es escuchar y entender cómo se siente la otra persona, por lo menos intentarlo. Eso lo solemos llamar empatía, pero aquí viene la clave de la cosa. Y es, luego de captar cómo se siente la otra persona, preguntárselo. Preguntarle si estoy en lo correcto de cómo se siente. Esa pregunta hace que te conectes con esa persona. Aunque te equivoques, la otra persona te dirá, pues no me siento así, me siento asado. Pero en ese momento ya esa persona sabe, conoce y reconoce que tú estás interesado en saber cómo se siente. Y eso hace que entres en una confianza brutal. Abre una conexión que parece una autovía entre las dos personas. Y persuadir de ahí en adelante es mucho más fácil. El truco número 7 es sencillo, lo conocemos todos, pero es importante siempre utilizarlo, y es la sonrisa. Eso sí, una sonrisa sincera. Esto no crea confianza, sino desconfianza, ¿no? Porque es algo totalmente hipócrita. Se sonríe no solo con la boca, se sonríe con las cejas, con la cara, con el cuerpo. Es una sonrisa que viene de dentro, tiene que ser sincera. Por supuesto que no todas las situaciones son para sonreír. El FBI tendrá muchas que no son para sonreír, pero cuando podáis, usad la sonrisa, porque produce emociones y estados de ánimo positivos, y eso hace que las dos personas entren en una conversación emocional interesante, muy interesante. De verdad que hay pocas cosas más poderosas y que desarmen más a otra persona que venga con la actitud que venga, que una genuina y sincera sonrisa. El punto número 8 me pareció muy interesante porque esta gente del FBI intenta escuchar a la persona y no corregirla de inmediato. Repito, no corregirla de inmediato. Porque decirle de inmediato a una persona que está equivocada, por lo general, además de innecesario, produce alejamiento, produce desconfianza, como que complica conectar con esa persona porque la atacamos directamente al ego. Por eso, si escuchamos activamente algo de lo que voy a hablar en otros vídeos, específicamente de eso, porque me parece importantísimo para comunicar y nos beneficia el escuchar activamente a nosotros. Porque si escuchamos toda la argumentación primero, podremos conseguir puntos comunes, puntos de encuentro con la otra persona. Y a través de eso nos comunicaremos con ella y nos acercaremos, a través de esos puntos de encuentro. Eso nos conviene porque a través de ellos es que podremos persuadir a esa persona. Podremos conectarnos, podremos convencerla. Entonces nos conviene escuchar activamente y nos conviene conseguir esos puntos de encuentro. Nos da ventaja. Eso nos abre las puertas a persuadir. El truco número 9 es muy conocido y muchos los usamos a diario, no siempre adecuadamente y no siempre en el momento correcto, pero las palabras mágicas, por favor y gracias, son indispensables. Ser educados de verdad nos abre las puertas de todo en la vida. Y ser educados con las personas que queremos relacionarnos y conectar es, por supuesto, mucho más necesario y mucho más efectivo. Por favor y gracias. Gracias y por favor. Palabras clave. El truco número 10 es, yo creo que conocido por todos y lo utilizamos, de hecho, pero no siempre en su justa medida y en su justo momento, como los anteriores. Es el reconocimiento y el halago. La verdad es que en su justa medida son muy efectivos. Si nos pasamos o nos quedamos cortos, pueden ser contraproducentes. Halagar de más puede dar desconfianza. Estos palmeros, decimos aquí en España, los que aplaudimos y tocamos las palmas a otra persona, en demasía, por lo general se toma como algo que
queremos conseguir cosas que no nos merecemos a través de ese halago excesivo. Entonces, en su justa medida, el reconocimiento y el halago de verdad genera autoestima en la otra persona y eso nos ayuda a conectar con ella muchísimo mejor. Siempre en su justa medida, recordad. Y hasta aquí los 10 trucos. Hay muchos más. El FBI usa más, unos que conoceremos y otros que no. Y también hay otros que no utilizan, pero yo quiero hablar de ellos. Para eso haré más vídeos. Yo soy Javier Galué, soy coach, profesor y conferenciante. Ayudo a mis clientes a comunicarse de manera efectiva en una conversación de tú a tú, pero también en grandísimos auditorios y a los medios de comunicación. Y es que de verdad, cuando te comunicas bien, eso te da muchísima seguridad y confianza. Te haces notar cuando estás rodeado de personas y te comunicas realmente de una manera efectiva. Eso se nota y te da una ventaja importante. La idea de verdad es saber comunicar, convencer, persuadir y cautivar a las personas para conseguir tus objetivos. Sígueme en mi canal de YouTube y dale a la campanita, esa que está aquí abajo, para que cada vez que yo suba un vídeo te llegue un aviso y así no te pierdas de ninguno. Te aseguro que te van a gustar y aparte lo más importante es que te van a ser de mucha utilidad. Cuento contigo, cuenta conmigo.